Aquí llegó Mario Masitelli, que es un amigo del corazón. Lo dijo allí Toti Flores, henchido por la emoción. Bueno, yo no voy a hacer ninguna payada sobre el perro. En primer lugar, la bienvenida. Para los que no me conocen, soy Mariano Álvarez, soy secretario general del Movimiento Social por la República. Sencillamente voy a presentarles a las personas que están aquí, seguramente ya las conocen, pero bueno, vamos a ser un poco formales. Walter Suárez es el referente local del Partido Socialista Auténtico de La Matanza, el que estuvo laburando, digamos, para que eso se pueda llevar adelante, tanto en las redes como en toda la cuestión organizativa, y además un compañero que forma parte del Frente Amplio UNEN aquí en La Matanza. Bueno, Toti Flores, ustedes lo conocen, el presidente del Movimiento Social por la República, anfitrión, fundador de este espacio tan importante y tan digno que acá enclavado en uno de los barrios más pobres de La Matanza, y Mario Masitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico, quien, bueno, escribió este libro, permiso, Socializar la Ciencia Difusa, y que motiva este encuentro. Dicho esto, le voy a pasar la palabra a Walter. Adelante, Walter, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, por venir. Mariano, Toti, por abrir la puerta de la casa. La verdad, cada vez que venimos aquí nos sentimos muy cómodos. No es la primera vez que venimos, ya hemos venido unas cuantas veces. Y sinceramente muy agradecidos. Agradecidos a los que nos quieren, como a Bonaura, compañero Bonaura, que es el secretario de organización del partido. Carlos de Marco, el secretario general de la provincia de Buenos Aires, que está por ahí también. A los compañeros del Movimiento Social por la República, que siempre son muy atentos con nosotros. Muchísimas gracias. La idea de la presentación, como bien lo venimos diciendo, es presentar el libro y una propuesta para debatir en conjunto, que es el libro Socializando la Herencia Difusa de Mario Masitelli. Es una propuesta que ha elaborado él, una propuesta programática que la viene trabajando hace bastante tiempo. Y bueno, básicamente es con respecto a cómo encarar para erradicar una problemática tan difícil, ¿no? Hoy en día nosotros vemos y notamos en la población que existe una cantidad inmensa de necesidades insatisfechas en la población, y entre eso encontramos que el 42% de los chicos de la provincia de Buenos Aires están por debajo de la línea de pobreza, que el 38% de la población de los 42.000 habitantes que tenemos, 42 millones de habitantes que tenemos en la Argentina, están por debajo de la pobreza, por la línea de pobreza, y que en la provincia de Buenos Aires tenemos casi 300.000 indigentes, y todos esos indigentes son niños o menores de 18 años. A su vez también notamos que hay 1.300.000 jóvenes que no tienen las necesidades cubiertas, y sumándole a esos 300.000 que no tienen casa ni dónde vivir. Bueno, la propuesta básicamente es ver la forma, discutir la forma de cómo encaramos esta problemática y buscar una solución. La idea básicamente consiste en eso. Hoy en día, de los 42 millones de habitantes que tiene la Argentina, el 18 millones podríamos decir que son activamente una población económicamente activa, que están trabajando, de la cual casi 8 millones de personas están trabajando en negro, y eso también es una cuestión estructural, ¿no? De ahí nace todos los problemas que tenemos hoy, los conflictos sociales que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, como en la gran parte de nuestra Argentina, que es la inseguridad, la falta de educación, los problemas estructurales para conseguir una vivienda digna. Y bueno, nace de la cuestión económica básicamente. Así que esa es la idea, que con este libro se empieza a discutir un poquito más de fondo las soluciones y propuestas concretas para erradicar la pobreza. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Ahora le cedo la palabra al compañero Héctor Toti Flores.
diciendo, él leyó solamente 15 páginas del libro y lo tuvo mucho tiempo. Así que no muchos leyeron el libro. Se lo dije al hombre equivocado. Marco general, me parece muy importante este tipo de reuniones. Nosotros terminábamos también hoy de hacer un plenario discutiendo la Carta Orgánica, así que hoy va a ser un día en donde seguramente cuando terminemos el día vamos a estar con mucho más elementos para analizar la realidad que el que tuvimos anteriormente, porque me parece que estamos en presencia de una propuesta que muchas veces se ve solamente el tema no profundo de lo que significa las propuestas de igualdad. Es decir, se cree que es una postura ideológica solamente y en realidad son posturas profundamente humanistas, es decir, hacia dónde va a ir la humanidad, si va a avanzar en una mejor posibilidad de entendimiento y de proceso social de construcción de mejores personas, o va a retroceder a la barbarie. Es decir, hace mucho tiempo se escribía o avanzamos hacia eso, o retrocedemos a momentos de donde la humanidad realmente había vivido situaciones muy difíciles. Y parecía una locura decir esto. Sin embargo, nosotros lo estamos experimentando con una sociedad que aparece como desquiciada hoy, pero es una sociedad que no entiende lo que le está pasando. ¿Cómo puede ser que un país donde uno hace algunos kilómetros y ve las enormes riquezas naturales que existan, puedan tener estos índices de desigualdad que lo planteaba Walter? Es increíble. Yo vengo y aprovecho esto para poder ligarlo al libro, de estar en Noruega, en una sociedad donde hace muchos años hay un régimen de tipo socialista democrático, donde las cuestiones fundamentales de las necesidades humanas están satisfechas, es decir, no hay pobreza. Es una sociedad absolutamente con un alto índice de renta por persona, donde no existen villas miserias, donde no existen lo que nosotros conocemos, y sin embargo también existen otros problemas humanos, digamos, ¿no? Que solamente se resuelve por el tema de la necesidad satisfecha materialmente, sino que se necesitan algunas otras condiciones que hagan que el hombre pueda satisfacer plenamente y llegar a la felicidad plena. Pero a mí me parece que el libro, por lo poco que he leído y por lo que hemos conversado con Mario en algunas ocasiones, está como planteando precisamente estas enormes posibilidades. Cuando yo estaba en Noruega y me decían, pero Argentina tiene mayor posibilidad que nosotros, la verdad que me daba un poco de vergüenza, digamos, porque tienen razón. Ellos pudieron despegar a partir del descubrimiento del petróleo y tuvieron una política donde dijeron Noruega, y a través de su Estado se queda con el 70% de la regalía y el 30% va a la empresa privada. Y entonces tuvieron una política de convergencia entre lo privado y lo estatal bajo el control absoluto del Estado, y le impusieron reglas claras, y todas las empresas petroleras del mundo tienen explotación en Noruega, pero tienen claridad que no se llevan todo el petróleo del país, sino que tienen que dejar. Y eso ha posibilitado el estado de bienestar, sueño que tienen todos aquellos que pensamos en la necesidad de la igualdad social. Entonces hay una acumulación previa, hay una acumulación capitalista previa en países como los nuestros que generan la utopía de vivir mejor. Es necesario empezar a debatir si esto existe en Argentina, cuáles son las posibilidades que tenemos y cuáles son las propuestas que tenemos. Y creo que la propuesta central, que por lo menos en el libro lo desarrolla, que es la renta básica universal, es uno
de los andariveles más importantes que transitar, me parece a mí, para empezar a generar derechos, no solamente para el reparto de la riqueza, sino para empezar a generar derechos y que eso nos permita avanzar sobre otros. Pero yo no me quiero extender en cuanto a las propuestas que tiene el libro, que seguramente Mario lo va a hacer excelentemente como están escritas, sino más bien en la importancia que tiene del debate. En esta propuesta que aparece de una persona que es un referente indiscutible del socialismo argentino, que no hay ninguna duda desde dónde se para, y que eso hace que muchas veces uno lo mira con cierto prejuicio. Pero lo que dice Mario no es hay que sacarle todos los ricos, sino dice cómo repartir lo que ya hemos construido los pobres y los ricos, es decir, cómo esa renta que ya está en el país se puede generar propuestas de un reparto más igualitario. Por lo menos esa es mi interpretación, por ahí Mario que se nota es macana, pero esa es mi interpretación. Entonces la cuestión de las posibilidades que tenemos para mejorar nuestro nivel de vida no está ni siquiera en las cuestiones ideológicas. También en Noruega, después de muchos años del Estado acumulando, el Estado noruego tiene un fondo de inversión el más importante del mundo, que tiene incidencia en las empresas, en el 5% de las empresas más importantes del mundo. Es decir, que esto genera la posibilidad de tener este estado de bienestar garantizado por lo menos por 50 años. Es decir, para que se funda el Estado tienen que dilapidar riquezas a lo loco durante 50 años. Pero si le dan a Bildu va a ser tenés razón. Pero estaba hablando de Noruega, digamos, donde son más equilibrados. Y entonces, como las últimas elecciones, como también uno tiene que ir teniendo ciertos cuidados. En las últimas elecciones avanzó una propuesta de derecha, una propuesta no del Partido Socialista, sino de su oposición de derecha, con un planteo ideológico de izquierda. ¿Cuál era el planteo? Hay que repartir lo acumulado, que en este caso no está en manos de los privados, sino del Estado. Y eso caló hondo fundamentalmente en los jóvenes que no habían vivido la etapa de miseria y de acumulación de la Noruega anterior, haciendo que esta propuesta sea viable sin pensar en la cuestión ideológica. Por lo tanto, a mí de nuevo me sacudió la cabeza que en realidad la posibilidad de reconversión de estos países donde se sufre hambre, miseria y necesidades que pueden ser satisfechas, no tiene que ver solamente con las posturas, sino que tienen que ver con las posturas ideológicas, sino que tienen que ver con las propuestas de personas que en realidad están dispuestos a llevar la justicia, la igualdad hasta sus últimas consecuencias. Y una de las personas a las que admiro que ha hecho de su vida esta propuesta es Mario Masitelli. Así que el libro seguramente reflejará lo que es Mario Masitelli. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Gracias Toti, gracias Mariano, Walter, a todos los que se acercaron hasta aquí. Sobre todo porque el día está precioso y bueno, pero algunos ya venían de estar trabajando, ¿verdad? Bueno, esto lo podríamos empezar por distintos lugares y ahora que Toti decía esto, ¿no? De lo de Noruega, es interesante porque una de las batallas ideológicas que dio la derecha en la década del 90, 80 y 90, es que en la historia de la humanidad siempre hubo pobres y siempre hubo ricos. Y eso era una mentira absoluta, pero mucha gente la naturalizaba. Entonces vos te resignás. No te tocó ser rico, sos pobre. Y te resignás. Sin embargo, nosotros en más de una oportunidad decíamos eso es mentira de manera absoluta y hay un montón de países que han erradicado hace muchísimos años la pobreza. Y uno de esos países es Noruega. Otro es Finlandia, Suecia, Holanda. En fin, hay un montón de países que erradicaron la pobreza. Por tanto, quiere decir que nosotros podríamos hacerlo también. Si ellos pudieron, ¿por qué no podríamos nosotros? Nosotros podemos.
Así que esto me parece que es importante para voltear el primer mito de que no se puede. No, sí se puede. ¿Hay un solo método? No. Ahora, es un tema en el cual he puesto mi cabeza hace unos cuantos años y tengo la impresión de que este es el mejor. Y ahora les voy a contar algunas cosas porque el ingreso básico universal o renta básica universal o renta ciudadana, en fin, tiene varios nombres, no es algo estrictamente que yo me lo pueda adjudicar como inventor, está inventado, ya existe. El libro, que no se los voy a comentar íntegramente, pues no los aburriría, les voy a comentar algunas partes y por ahí yo sé que es difícil. Paso para que lo compren, digo. De paso para que lo compren, si le digo todo para que lo van a comprar. Pero ya les empiezo por el final, así, empiezo como dice la compañera, empiezo por el final y después voy dando una vueltita. El final. El final es, la propuesta es tomar un octavo del Producto Bruto Interno, ¿sí?, y distribuirlo en forma igualitaria entre el 100% de los argentinos. 12,5. ¿Qué es 12,5? Cuando cortamos una pizza, una porción de pizza es un octavo. Esa la distribuimos igualitariamente. El resto de las porciones no estamos tocándolas. Estamos tocando nada más que un octavo. Una porción de pizza, una porción de torta. Eso, como si tuviéramos acá, bueno, trajimos una torta, era un cumpleaños y no hay torta para todos. Tenemos 8 personas, pero por lo menos una porción la vamos a sacar miguita por miguita y todo el mundo va a poder probar la torta. ¿Sí? Si hiciéramos eso, nosotros estaríamos avanzando significativamente en la erradicación de la pobreza y definitivamente de la indigencia. No voy a dar muchos números porque los números aburren. Sí. Pero eso nos permitiría que prácticamente cualquier familia de 4 personas tuviera de movida un ingreso que le permitiría tener garantizada la alimentación. Cualquier familia. Bueno, ya de movida tendría garantizada la alimentación. Y el número que nos da nos permitiría que con un pequeño ingreso de los jefes de familia, pequeño ingreso, que logren trabajando, nos podríamos estar situando arriba de los 8.000 pesos. Es decir, que podríamos fijar 8.000 pesos como línea de pobreza para una familia de 4 personas, no lo que dicen hoy las que hablan de 1.000 pesos, 2.000 pesos, todas cifras absurdas con las cuales nadie puede vivir y nadie puede pagar los servicios y nadie puede viajar y comprarse ropa. Y ustedes recuerden que hasta hace un tiempo el INDEC decía que con 6 pesos, pensemos lo que son 6 pesos, se podían hacer 4 comidas al día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. En ese momento, de los 6 pesos, nosotros fuimos al INDEC, hicimos ahí un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Hicimos una jornada de risas para no llorar, porque era para llorar. Pero cuando un empleado del INDEC, que dice que con 6 pesos se podían hacer 4 comidas, salía a tomar un café en la zona, un café, el chiquitito, 10 pesos. El chiquitito. Entonces uno dice, estos tipos me están tomando el pelo. Cuando ellos salen a tomar un cafecito, 10 pesos. Y pretenden que una persona tenga 4 comidas con 6 pesos. Pues yo me estoy saliendo de todos los números que tienen que ver con un centro que el kirchnerismo ha corrompido al extremo. Que es el INDEC, lamentablemente. Cuando llegue un nuevo gobierno va a tener que decir, señores, borrón y cuenta nueva. Todos los responsables afuera, juicio a todos estos responsables afuera,
y con los equipos técnicos que quedan, empezar de nuevo. Y perdimos años de estadística en Argentina. Se perdieron, pero hay que tirarlos a la basura, porque no sirven para nada, absolutamente para nada. Entonces, yo lo que estoy hablando es, y ya empezando por el final, es que con esto, nosotros de movida nadie estaría en la indigencia, absolutamente nadie. Y con un ingreso pequeño del jefe de familia, pequeño, toda la población saldría de la pobreza. Vale la pena, ¿no? Vale la pena, porque si uno lo piensa en términos de efecto sobre la sociedad, pucha, qué mejor para los que no somos pobres incluso, ni hablemos para los que son pobres, que a eso les cambiamos las condiciones de vida, pero para los que no somos pobres, qué lindo vivir en un país donde no tengamos que convivir con millones, como bien decía Walter, millones de abuelos, de niños, de jóvenes, de desocupados, de subocupados, de trabajadores en negro, ¿no? Viviendo por debajo de la línea de pobreza, desanimados. Esto creo que generaría un gran ánimo. ¿Y por qué generaría gran ánimo? Bueno, porque mejorar el ingreso es buen ánimo para todo, para que, ¿no? Fíjense que los que tienen mucho quieren más, los que no tienen nada, un ingreso sería bárbaro. Pero además sería muy bueno, porque ahora me voy metiendo por los vericuetos. Es bueno porque este es un ingreso universal, como dice, ingreso básico universal, e incondicional. ¡Epa! ¿Cómo incondicional? Encima que le damos un dinero mensualmente a cada habitante, por el solo hecho de ser argentino, lo hacemos incondicional. Sí, lo hacemos incondicional. ¿Por qué incondicional? Yo me voy a explicar porque esto es importante, porque esta no es una fórmula. ¿Ustedes se acuerdan de Luis Landricina cuando hacían los gualichos? Una pata de araña, un caparazón de cucaracha, ¿se acuerdan? Y entonces resolvía todos los problemas. Esto no es un gualicho. Esto resuelve algunos problemas. El resto de los problemas hay que encararlos desde otros lados. ¿Por qué incondicional? Porque algunos dicen, bueno, pero no debería ser, porque por lo menos tendríamos que exigirle a los padres que manden los chicos a la escuela, deberíamos exigirles que los vacunen. Estoy 100% de acuerdo. Pero no podemos a un chico cuyos padres no lo mandan a la escuela castigarlo y quitarle el único ingreso que tiene. Porque sería un absurdo, sería un doble castigo para un menor que encima que los padres no lo vacunan ni lo mandan a la escuela, encima le sacamos el ingreso, lo condenamos. Por eso es incondicional. Con esto no quiero decir que el Estado no tenga que tener una actitud de autoridad para que todos los chicos vayan a la escuela y que el sistema educativo funcione en plenitud y como debe funcionar. Que no funciona. No funciona porque ustedes lo han visto, es un fracaso rotundo. Pero por eso es incondicional. Ahora, si es incondicional, o sea, 4 personas reciben un ingreso, con eso pueden alimentarse, no se tirarán a la marchanta. Está el gran condicionamiento, esto es lo que me dicen por todos lados. Ah, y bueno, pero si vos le das, se tiran a la marchanta. Bueno, yo digo que no, y voy a explicarme, porque esto no es solo que yo leí algunos libros para escribir esto, caminé el país para escribir esto. ¿Qué ocurre con alguna gente? Lo hablé con mucha gente. Alguna gente recibe un ingreso. ¿Por qué? Porque es pobre. Claro, recibe un ingreso porque es pobre. Claro. Todo nos da vergüenza y al Estado también le da vergüenza en un país tan rico tener gente pobre. Entonces le da un ingreso. Ahora, si el tipo deja de ser pobre, le sacamos el ingreso. Esto le sirve al PJ, porque te doy un ingreso. Si no te portás como yo quiero, te saco el ingreso. Entonces vos estás allí. Ahora, si veo que la persona deja de ser pobre,
pierde el ingreso. Como los pobres en general no tienen oportunidades de trabajo de mucha plata, nadie los llama a los pobres, porque se entiende que son pobres porque no están excesivamente preparados, nadie les ofrece un laburo de 50.000 pesos. Les ofrecen laburos muchas veces menores, con los cuales después se podría ir creciendo. Pero cuando ese laburo menor es equiparable al plan, y el plan lo pierden, y el día de mañana por ahí ese trabajo también lo pierden, el tipo dice, no, mirá, esto pasa mucho en las zonas agrarias, que el trabajo te dura 6 meses. Entonces dice, no, pará, pierdo el plan, y después vos me dejás sin trabajo, razonablemente el tipo dice, no agarro, me quedo viviendo, y se queda resignado viviendo con el plan. Sin embargo, como esto es incondicional, todo el ingreso que él logre le sirve para progresar. Razonablemente, nosotros, los que venimos del socialismo, planteamos una vieja fórmula que es la siguiente. No hay derechos, este ingreso sería un derecho, sin deberes. No existen los derechos sin deberes. Si hay derechos, hay un deber, y ese deber es a trabajar. ¿Correcto? Ese deber es a trabajar. Pero, razonablemente también ahí vamos a tener que dar una batalla cultural, y una batalla importante para que esto se vuelva a hacer carne. Que la única fuente de progreso de un país es el trabajo. El famoso milagro alemán, que quizás los más grandes nos acordamos y los más chicos no. Alemania venía de 2 guerras, la Segunda Guerra había sido tremenda, no tenían industria, 8 millones de muertos, un desastre. 25 años después de terminar la guerra se transformó en el primer exportador del mundo. Y entonces se hablaba del milagro alemán. Pero ¿saben cuál fue el milagro alemán? Que el día que se terminó la guerra, empezaron a limpiar los ladrillos de los bombardeos y a reconstruir Alemania. Y a laburar 10, 12 horas por día. No hay ningún milagro. No es que los alemanes son una raza superior y nosotros una raza inferior. Somos iguales. Ahora, el laburo es la condición de cualquier milagro. ¿Sí? Así que en ese sentido, quédense tranquilos que esto no es ese argumento que nos dan de que si les diéramos algo, en ese caso la gente dejaría de trabajar, eso es falso. ¿Por qué? Porque además, cualquier familia, pensémoslo un cachito, che, estamos perdiendo el tiempo. Y la verdad que me gustaría pintar la casa, o podríamos hacer una pieza, o podríamos, y bueno, para eso hay que ir y tener ingreso, y para eso hay que ir a laburar. Pero no vas a laburar sobre la base del sometimiento al hambre, que si no voy a laburar, mañana voy a comer pan con agua. No, están en otras condiciones, pero yo no tengo absolutamente ninguna duda que este argumento se cae por donde ustedes lo busquen. Esto se cae. Pero razonablemente, estudio y trabajo son condiciones imprescindibles. Ahora bien, hay otro argumento, además de este, que yo creo que no es válido y que además, miren, vamos a hacerlo al revés. Este argumento, voy a volver sobre este mismo argumento, de que el que tiene un ingreso no trabaja. Ustedes seguramente conocerán a gente que tiene un ingreso, por H o por B, pero que tiene un ingreso, que le permitiría vivir sin trabajar. Y sin embargo trabajan. Hay muchísima gente que podría, por su situación económica, vivir sin trabajar y sin embargo trabaja. Porque el ser humano no se realiza si no es en el trabajo. Sobre el trabajo después podemos volver, porque me parece que el tema del trabajo es muy amplio. Pero queda la cuestión planteada desde el punto de vista filosófico. Aquí hay otra cuestión que me parece a mí que es muy importante y que en definitiva es el título del libro. ¿Por qué le vamos a dar a alguien un ingreso que no se lo ganó? Bueno, vamos por partes. Acá dice la herencia. La herencia, cuando uno recibe una herencia, vamos a decirla más natural,
de los papás a los hijos, ¿sí? No es que los hijos se lo ganaron, lo heredaron de los padres. A nadie nos parece ilógico. El padre se esforzó para dejarle un bien a sus hijos y los hijos lo heredan. Eso está fuera de discusión. Nos parece a todos, nos parece muy bien. Bárbaro. Quiere decir que ahí habría casos en los cuales uno recibe algo sin quizás los méritos, porque es una herencia. En este caso, lo que nosotros planteamos es que no le estamos dando absolutamente nada. No es, qué bueno que es este tipo, vino a decirme que voy a tener un ingreso. No. Simplemente es lo que hemos heredado. Lo que estamos diciendo es que es lo que hemos heredado. Bueno, acá alguno puede pensar, Masiteri se ha vuelto loco de remate. Bueno, aquí viene el tema de qué herencia hemos recibido. Bueno, nosotros hablamos no de cualquier herencia, no la de la casa que le dejan los padres a los hijos. Estamos hablando de una herencia difusa, de una herencia más amplia. A ver si nos explicamos. Somos conscientes de que en la sociedad actual, ¿verdad?, producimos más bienes y servicios que en cualquier otra época de la humanidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, simple. Porque tenemos máquinas de herramientas que son superiores a épocas anteriores, porque tenemos robots, porque tenemos inteligencia artificial, porque tenemos un montón de cosas. Ustedes, las fábricas de coches son un ejemplo. Con la mitad de personal que hace 40 años atrás en la Argentina, se produce 3 veces y hasta 4 veces más coches que en aquel momento. ¿Por qué? Y ustedes lo vieron por televisión. Un robot, pic, el robot no toma café, el robot no va al baño, el robot, pic. Entonces, claro, produce lo que ningún humano. Y eso bienvenido sea, porque antes el tipo que soldaba con una máscara, ahí el tipo le quedaban los ojos a la miseria. No, ahora viene la maquinita, pum, suelda, pum, y así sucesivamente. Es decir, ahora, ¿por qué hemos llegado a esto que nos permite? Nos permite producir muchos más bienes que en el pasado. ¿Sí? Más bienes. Y servicios. Ahora, ¿por qué no lo hicieron hace 100 años esto? Si era tan bueno, ¿por qué no? Hace 100 años o hace 200 años, cuando se hizo la Revolución de Mayo. ¿Por qué no pusieron robots? Porque ni se los imaginaban los robots. No se los podían imaginar. Un escritor francés como Julio Verne, que imaginó submarinos y qué sé yo, cohetes, era un loco, un trastornado el tipo. Pero hoy agarras a un chico y el chico ya sabe que llegamos a la luna, el chico sabe que, qué sé yo, que mandamos satélite a Marte, el pibe sabe que hay portaaviones, que hay aviones, que hay, ¿no? Que hay Transformer. No, y aparte te agarran, y te agarra mi nietito, me agarra el celular. Lo tuve, felizmente, gracias a Laura, que me regaló uno nuevo, porque ya me decían que era obsoleto. Yo digo, pero ¿cómo esto es? Tenía un BlackBerry y me agarraban mis nietitos. No, pero esto es obsoleto. ¿Cómo obsoleto? Yo lo tenía como muy bueno. Bueno, ahora Laura me regaló un Samsung y entonces es más moderno y ellos hacen jueguitos. Viven en otra época. Vivimos en otra época. Incluso en la de nuestros abuelos. Mis abuelos trabajaron muchísimo más, pero tenían otro mundo y tenían mucho menos. Ahora bien, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que generación tras generación venimos acumulando conocimientos, habilidades, técnicas, herramientas que una vez que se inventaron, la generación que la inventa se lo traslada a la generación que viene. Y así sucesivamente se va haciendo un traslado de generación en generación. Esto es lo que voy a llamar herencia difusa. Voy a hacer una cosa muy breve. Hace aproximadamente 10.000 años, el ser humano descubrió la agricultura. La inventó la agricultura.
se dio cuenta que había un fenómeno a partir del cual ponías una semillita y salía una planta. Pucha. Pero eso después se fue heredando a lo largo de 10.000 años, ¿verdad? Después, poquitos años después, los tipos empezaron a dominar el tema de los animales. Empezó la ganadería, lo que podríamos llamar hoy la ganadería, para hacerlo sencillo. Después, hace unos 6.000 años, nace los primeros elementos del Estado moderno. Hace 2.600 años nace la ciencia en el mundo. 2.600 años en las islas Jónicas, cerquita de Grecia. Y fíjense que del pensamiento de aquellos tipos que inventaron un montón de cosas, esos tipos inventaron un montón de cosas, que ahí en el libro yo digo algunas de las cosas que inventaron, y que pensaron, ¿no? Esos tipos, son los tipos sobre los cuales se va a basar la filosofía griega, que va a dar hombres de mucha fama. Los voy a nombrar por famosos. Hay otros que no nombro porque no son famosos, pero que han sido tan importantes como estos. Pero Sócrates, Platón, Aristóteles y Heráclito, todos filósofos griegos, que generaron un pensamiento. Sobre ese pensamiento siguió evolucionando la sociedad. No existiría Roma y todo su desenvolvimiento y de ingeniería. Ustedes piensan que Roma hace 2.500 años tenía alcantarillas y cloacas y podía distribuir el agua a 4 millones de personas. Difícil, ojo. Ahora, ¿por qué? Bueno, pudieron hacerlo porque antes que ellos se había desarrollado la ciencia en las Islas Jónicas, los griegos habían tenido grandes pensadores, ellos absorbieron eso, desarrollaron la arquitectura, desarrollaron los caminos, desarrollaron una nueva mirada sobre el mundo. Después eso se hundió, vinieron etapas, no me voy a referir a ellas. Me remito hace 500 años atrás. 500 atrás la navegación ya se había desarrollado, gracias a la ingeniería, etcétera, etcétera. Se descubre América. Hace 500 años atrás renace la ciencia con hombres como Copérnico, como Galileo Galilei, como Leonardo da Vinci, como una cantidad de tipos que van a dar origen al desenvolvimiento de las ciencias y del conocimiento. Después Newton, y después así una cantidad de... hasta llegar al siglo XX, con Albert Einstein, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que nosotros heredamos todo eso, es una herencia que nos permite vivir en el estadio de tener robots, de estar en el siglo XXI. Todo eso es la famosa, lo que yo planteo, es la herencia difusa. Sin eso, sin esas invenciones y sin esas creaciones humanas, hoy no estaríamos todo lo bien que podemos estar. Algunos dicen, igual se hubiera inventado. Si no hubiera sido por los tipos estos que lo pensaron en algún momento, ¿no? Igual alguien lo hubiera inventado. Mentira. Voy a dar un ejemplo. A todos nosotros nos parecería que juntamos 3 personas, hay que mover algo pesado y hubiéramos inventado la rueda, ¿no? Nada más sencillo que inventar la rueda. Pero el imperio incaico, que era una civilización sumamente inteligente, no había inventado la rueda. Quiere decir que hay una herencia de creaciones humanas, de invenciones humanas, que se fueron trasladando por vía oral, por los libros, por distintas formas, se fueron trasladando. Todo ese caudal gigantesco, si ustedes fueran a cualquier biblioteca, yo les diría la mayor parte de las obras, podríamos ir a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso o a la Biblioteca de acá a la vuelta o de acá. La mayor parte de los autores no son contemporáneos de los libros que ustedes van a ver. Todo eso es parte de la herencia. Esa herencia gigantesca, enorme. Fíjense que nosotros estamos hablando. La palabra también es parte de la herencia. Por eso yo acá tomo un párrafo de Pablo Neruda, cuando Pablo Neruda, frente a toda la justificada
indignación con los conquistadores, que hicieron algunos desastres en América, pero dice, se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Entonces, es más larga la frase, yo te la digo cortita. Entonces, las palabras son parte de la herencia difusa, no las inventamos nosotros, vienen como herencia. La matemática, vamos al kiosquito, vamos a pedir un café y un vaso de agua, la suma de estas cosas se hace con matemática, esa matemática no la inventamos nosotros, viene de los árabes. Fíjense que esa es la herencia difusa. Esa es la herencia difusa. Sin esa herencia no podríamos tener las condiciones para disfrutar de la vida como tenemos actualmente. Cuando a principios del siglo XX vino mi abuelo materno, lo primero que hizo fue ir a trabajar al puerto. Las bolsas pesaban 100 kilos. Te destruían la columna vertebral. Te las destruían. Hoy, las bolsas se han reducido su peso a 50 kilos, pero en general se pueden utilizar medios mecánicos y ya no se ve a un portuario levantando bolsas como en aquel momento, hace apenas 100 años. Gracias a que hay cintas transportadoras, todo eso es la herencia difusa. ¿Genera valor la herencia difusa? Estoy dando la vuelta, después voy a llegar al principio. ¿Genera valor la herencia difusa? Bueno, nosotros decimos que genera valor. Yo ahí tengo un ejemplo que repito porque me parece que es el más sencillo, y es el siguiente. Vamos a suponer que Totti es un empresario de teatro, que Mariano es un autor de una obra de teatro. Totti quiere poner en escena esa obra de teatro, ¿sí? Entonces va a contratar toda esta fila que serían los actores, ¿no? Sí, excelente. Entonces, él va a hacer su cuenta. Va a poner gastos del teatro, actores, derechos de autor, que tiene que pagar Mariano, mi ganancia, suma y saca que tiene que cobrar 100 pesos la entrada, digamos. 100 pesos la entrada. Quiere decir que una parte del valor de esa entrada son los derechos de autor de Mariano. Pero Totti dice, a ver, si acá me trajeron un librito que es de Shakespeare la obra, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Otelo, podría ser. Pero Shakespeare no me va a venir a cobrar porque el tipo se murió hace como 500 años. Entonces, no, 400 años. Bueno, entonces no se va a levantar de la tumba y me va a cobrar. Cobro 100 mangos y los derechos de autor me los quedo yo. O no, dice no me voy a quedar con los derechos de autor. Bajo el precio de la entrada. Bueno, no bajo el precio de entrada, le pago más a los actores. Ni me lo quedo yo ni se lo doy al público, pero le pago más a los actores que estaban un poco bajos. Qué bueno. Gracias por ti. Se debe una. Ese derecho de autor que crea valor, que creó valor, ¿no? Es la herencia difusa. Si él está vivo, reclama. Pero cuando ya no está para reclamar, el que inventó, el que lo inventó, imagínense si viviera el que inventó la rueda, lo que tendría que cobrar los derechos de autor el tipo, ¿no? O si viviera... Todos recuerdan el teorema de Pitágoras. Bueno, lo que cobraría Pitágoras si viviera, porque todo el mundo utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, eso es la herencia difusa, que crea valor, que crea un valor. Sin esa herencia, nosotros no tendríamos ni vocabulario para comunicarnos, ni para pensar la realidad, ni para inventar, como se inventa hoy a nivel planetario. Sin esos 5 o 6.000 años de historia de la humanidad, sin esos 2.500 años de historia de la ciencia, que tuvo sus épocas brillantes y sus épocas opacas, nosotros hoy no podríamos. ¿Y qué es lo que planteamos entonces como concepto de fondo? Que esa herencia, que nadie la puede reclamar como propia, yo no puedo decir mi tío era Pitágoras y los derechos de autor me los pagan a mí, porque es falso. Como nadie los puede reclamar como propios,
Eso hay que socializarlo. Entonces, cuando nosotros planteamos el ingreso básico universal, no estamos planteando que es una dádiva, mirá que te voy a dar yo de mi bolsillo. No, no, flaco, es una herencia que hemos recibido. Hagamos este ejercicio por un minuto. Hubo tipos geniales que se pasaron la vida investigando y que le aportaron a la humanidad cosas enormes. Yo creo, lo digo sinceramente, que esos tipos creían que eso era para la humanidad. No lo hacían pensando, qué sé yo, les podría dar un montón de nombres de tipos que murieron en la pobreza. No lo hacían para enriquecerse, pero creían que ese conocimiento era para la humanidad, era para que, ¿no? Como a veces nosotros pensamos, bueno, que nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos puedan recibir un buen país. No sabemos quiénes van a ser los hijos de nuestros nietos, pero nosotros queremos que reciban un buen país y eso nos da alegría para vivir. Yo creo que esa gente dejó toda esa herencia y que no es justo que unos pocos se apropien de esa herencia y que muchos queden desheredados. Y cuando digo que algunos se apropian de esa herencia, yo quiero decirles acá un concepto que es parte de nuestra cultura. A nosotros nos parece excelente que todo ser humano, que toda familia viva con cierta holgura económica. Nos parece que es lo lógico en este tiempo histórico que vivimos. Es decir, que no le falte nada. Nada de lo que es razonable. Pero yo les voy a decir, me voy a ir a un extremo, ¿no? Bill Gates le hizo un reportaje, Clarín, y salió el domingo pasado en la revista de Clarín, salió un reportaje de Bill Gates. Tiene 80.000 millones de dólares. ¿A ustedes les entra en la cabeza lo que son 80.000 millones de dólares? ¿Físico? Bueno, yo les voy a hacer este ejemplo para que lo pensemos por un cachín, por un momento. Por un momento. Yo les voy a decir. Ustedes pueden imaginar una casa de 100.000 dólares. ¿Sí? Bueno, ahora imaginen 800.000 casas de 100.000, 800.000 casas de 100.000 dólares. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de ciudades? Es 800.000 casas para que vivan aproximadamente 4 millones de personas. ¿Ustedes me quieren decir para qué una familia de 5 personas tiene un patrimonio equivalente a 800.000 viviendas? ¿No les parece que en lugar de ser nosotros los locos, acá hay un régimen que está loco? Totalmente loco. Mientras hay gente que no tiene una vivienda, este tipo tiene un patrimonio. No lo critico a él como individuo, son problemas del sistema. Él se movió entre las reglas del sistema y acumuló 80.000 millones de dólares. 3 veces lo que tenemos nosotros entre todos los argentinos en el Banco Central. 4. Bueno, casi 4 veces. Lo que tenemos todos nosotros en el Banco Central, lo tiene él, una persona que tiene. 40, 45. ¿No les parece que es un poco injusto? Ahora, alguien me puede decir a mí que el tipo es talentoso, y yo digo sí, efectivamente es talentoso, ninguna duda. Ahora yo les pregunto, el tipo tiene más o menos mi edad, un poquito mayor, quizás un año. ¿Cuántas horas trabajaba por día? Porque si yo hubiera trabajado el doble de horas, cosa que no me hubiera dado el cuerpo, por ahí tenía el doble de patrimonio. Ahora, ¿no se estará quedando él con parte de la herencia que es de la humanidad? ¿O es el fruto de su trabajo nada más? Nosotros no es que estamos... Lo que nosotros decimos es que una partecita, aunque sea, volviendo al principio, una partecita de la torta, si tuviéramos una torta acá, yo entiendo que por ahí los invitados éramos menos, o eran menos, ¿verdad? Y aparte son muy golosos. Pero una porción podemos separar y que cada uno reciba un poquitito y que por lo menos pruebe el sabor de la torta. Esto me parece que
que huela a nada excesivamente revolucionario. Me parece que es algo absolutamente sencillo y sensato. Y eso es la propuesta del libro, socializar esa herencia. Ahora bien, aquí podría cerrar, y creo, quizás, que fue clara cuál es la idea. Pero una idea puede ser muy linda. Yo lo hablé con Martín Lustó. Y también, yo creo que hay que dar todavía una batalla cultural. Porque Martín me dice, a ver, eso es tanto, tanta plata. Bueno, no les voy a contar las cuentas porque él sabe hacer cuentas y yo también sé hacer cuentas. Yo ya tenía... Pero hicimos la misma cuenta, por decirlo así. Mucha plata. Ah, esa idea es brillante, pero es impracticable. No, no, no. Porque esto también es cierto. Che, si una idea es bárbara, es genial, no se puede poner en práctica para hacer una película, pero no es para la vida real. No, 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 no. Esto, el gobierno del Frente Amplio UNEN, si ganáramos la elección y fuéramos gobierno el 10 de diciembre, el 10 de diciembre a la tarde ya se puede empezar a implementar. ¡Epa! 12,5% del PBI es mucha plata. Lógico. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Si de aquí vamos caminando a Ramos Mejía, también es mucha distancia. Pero para llegar, que podríamos llegar, primero hay que dar el primer paso. Yo no estoy diciendo que el 10 de diciembre de la tarde esto ya está resuelto. Estoy diciendo que dimos el primer paso. El segundo lo habremos dado el 11, el 12 y así sucesivamente. Y a lo largo de 4 años, en lugar de llegar al 100% de los habitantes, llegaremos al 40% de los habitantes. ¿Por dónde empezamos? Y empezamos por los pobres, ¿no? Porque son los más necesitados. Empezamos por los más necesitados. Y aparte, porque las cifras que daba Walter, podríamos estimar, hacer un estimativo, no importa si el número es más o menos, 40% de pobreza. Bueno, nosotros, aunque esto es para el 100%, ¿me siguen o estoy...? ¿Me siguen? Aunque esto es para el 100%, nosotros en 4 años se lo podríamos dar al 40%, al 40% más pobre. Y nosotros en 4 años, al dárselo al 40% más pobre, hemos erradicado la pobreza. No hemos solucionado los problemas del país. No es que todo está resuelto, pero hemos erradicado la indigencia y la pobreza. ¿Y cuánto es el 40%? Es el 5% del PBI. 5% del PBI. 12,5 por el 40%, 5%. ¿Y ese 5% entonces de dónde podría salir? Bastante sencillo. Puede salir básicamente de la Miren, puede salir de tantos lados. Yo no me quiero meter con la corrupción. No me quiero meter con la corrupción. Con los 500.000 puestos de trabajo que hicieron el Estado. Miren, puede salir de un montón de lados. No se los voy a decir, está en el libro, puede salir de un montón de lados. Quiere decir que nosotros podemos tener un gobierno que cuando el 10 de diciembre del 2019 se vaya, ¿no? El presidente, sea Carrió, sea Cobos, que sea, puede decir, señores, me voy con la satisfacción de que en este país no hay más pobres. ¿Qué? ¿Vamos a resolver todos los problemas? No, no vamos a resolver todos los problemas. Olvídense. Pero que sepamos que ningún niño, que ningún abuelo, que ningún adolescente, que ningún jefe de familia tiene que sufrir la indignidad de no tener forma de llegar a fin de mes, eso es una noticia extraordinaria. Y el 2019 seguirá con los otros sectores hasta llegar, quizás nunca lleguemos al 100%, quizás lleguemos al 80%, porque es muy probable que el 20% más rico renuncie a cobrarlo. Podría cobrarlo. Les voy a decir algo. Yo sé dónde estoy, ¿no? Lógicamente. Entonces me traje
este libro de Carrió. Carrió ya planteó esto, el ingreso básico universal. Esto por si alguno me tomó por loco, no estoy loco. O por lo menos pertenezco a una corriente de locuras colectivas. Entonces, ella plantea el tema del, dice ella, el tema del ingreso básico universal responde a la pregunta cómo ejercer los derechos ciudadanos. Dice que esto es algo que se planteó ya en la Revolución Francesa y que quedó escondido allí. Es decir, si la República está compuesta por ciudadanos, el ejercicio de los derechos que están en una Constitución depende de la garantía de los supuestos socioeconómicos que habiliten el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, yo le digo a un tipo, no, usted tiene derecho a votar, pero el tipo está famélico, muerto de hambre, tirado en una cama, y ese derecho es un derecho abstracto. ¿Me entendés? O el tipo no tiene ni una radio, ni está informado de nada. ¿Y qué va a votar ese tipo? Si ese tipo, o sea, si no hay derechos socioeconómicos, ¿no? Y entonces dice, en consecuencia, la construcción de ciudadanía universal depende de que el Estado, en relación con el ingreso fiscalmente, con lo que ingresa fiscalmente, garantice a todos los ciudadanos un ingreso básico, a partir del cual, más allá de las oportunidades, contingencias o talentos, cada uno sepa que allí hay una garantía socioeconómica del ejercicio de los derechos de ciudadanía. Quiere decir que lo que hemos incorporado a este concepto en el libro son las respuestas técnicas sobre cómo hacerlo, la respuesta cuantitativa de cuánto debería destinarse y la respuesta conceptual, que es que este ingreso no es una dádiva de unos sectores de la sociedad a otros sectores de la sociedad y por tanto me siento que me metieron la mano en el bolsillo, sino que es lo que le corresponde a cada uno como justo derecho por ser heredero de 6.000 años de historia, por lo menos de la historia conocida por nosotros de la humanidad. Eso es lo que le agrega el libro. Y resuelve los problemas que podría tener un gobierno en su aplicación. A tal punto que en este mismo texto, Carrió plantea las dificultades fiscales y por eso los reduce, digamos, a la niñez. Está hecho en el 2001. Ahí trabajó Rubén Lobuolo, que hace poquitos días le publicaron una nota en Clarín que yo leí con mucha atención. Yo creo que esta respuesta es superior en esta cosa de que se puede implementar y no condicionamos. No lo condicionamos desde el punto de vista del que lo recibe, salvo en aquellas cosas como dije hoy, trabajo, estudio, etc. Y no lo condicionamos tampoco desde el punto de vista de la reforma impositiva que nos debemos en la Argentina. ¿Por qué? Porque si el Estado en todo concepto, participa del Producto Bruto en un 42%, que un 12% lo destine al primero de todos los derechos, que es a vivir. Es decir, no hay un derecho anterior a vivir. Si usted se muere no tiene más derechos, ¿no? El primer que destine el 12% a ese derecho es parte, con el resto, con el 30% restante, tenemos que resolver el resto de las cuestiones. Que eso implicaría todo un proyecto de país, ¿verdad? ¿Qué papel tiene el Estado? Pero con ese 12%, algunos dicen, ah, pero es gasto público. No. No es gasto público. ¿Por qué? Porque administrar esto es tan sencillo que vos necesitas una burocracia así chiquitita. En la década del 90, el Banco Mundial hizo un estudio que por cada dólar que enviaban, 70 centavos quedaban en la burocracia y llegaban al destino 30 centavos. Yo les puedo decir que con este mecanismo más del 99% llega al destino.
y menos del 1% va a la burocracia. Porque la burocracia es sumamente sencilla, es la tarjeta de débito. Es un pulso electrónico. Es un dato que te da el INDEC y es lo que te acreditan en tu cuenta personal, única. Entonces, fíjense qué paradoja. Con eso tenemos un Estado fuerte, porque a todo el mundo le gusta pertenecer a un Estado que te da derechos y garantías. A todos. Pero a su vez tenés una burocracia mínima. Un Estado fuerte, pero una burocracia mínima. Voy a cerrar porque creo que les he dicho muchas cosas, aunque quedan toneladas en el tintero, y quedo naturalmente a disposición para las preguntas que ustedes quieran hacer. Pero algo que me parece a mí que merece que cierre esto, tiene que ver con algo que algunas personas mayores hemos vivido y otros más chicos no han vivido, pero que tiene que ver con la recuperación de la democracia en la Argentina. Cuando nosotros veníamos de una noche trágica, no se las voy a comentar, 1976, 1982, a la dictadura se le ocurre recuperar las Malvinas por la fuerza, porque ellos creían que los problemas se resuelven por la fuerza. Es decir, que un chico tiene hambre y yo lo resuelvo por la fuerza, alguien tiene angustia y yo lo resuelvo por la fuerza, alguien está triste y yo... Realmente el primitivismo de aquellos militares era total. Cuando sobreviene la derrota, era muy difícil que esos militares le ganaran a la Alianza Atlántica, pero dejemos de lado Malvinas, eso es otro capítulo. Apareció un tipo que yo no lo voté, que siempre lo digo, yo no lo voté, pero que emocionó a todo el país, porque veníamos a recuperar la democracia y la veníamos a recuperar para siempre, para siempre. Y ese tipo dijo, que era Raúl Alfonsín, algo que yo creo que nos emocionaba a todos, que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. 31 años después, con la democracia, hay un 40% de los argentinos que no puede comer adecuadamente. Si esto no es una deuda de la democracia argentina con el pueblo argentino, y si no ponemos absolutamente toda la atención en pagar esta deuda, yo diría, ¿para qué estamos en política? Porque esta es la primera deuda que nosotros tenemos que pagar con nuestro pueblo. Es la deuda que tenemos con los que nacieron ya en democracia y no han podido tener las condiciones adecuadas con las que soñamos podíamos tener, porque quizás hubo un pensamiento ingenuo que ya con la democracia todo se resolvía. Además de la democracia, hay que resolver la ingeniería financiera, hay que resolver los problemas técnicos, hay que hacer propuestas concretas y resolver los problemas que afectan a la gente. Y esto, y cierro con esto no tiene otro objetivo que pagar esa deuda con nuestro pueblo. Por lo menos con el 40% de los argentinos que hoy no pueden disfrutar la democracia como corresponde y como deberíamos disfrutarla todos. Porque la verdad, si yo voy a una fiesta y en esa fiesta 6 comen y 4 no comen, aunque yo esté dentro de los 6 que comen, no la paso bien. Ahora viene una etapa de preguntas, si alguno quiere y están interesados en consultar al libro o a Toti Flores con respecto a la propuesta que se acaba de exponer, queda abierta la ronda de preguntas. Bueno, ¿cómo considerás el enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista que se va y el futuro gobierno que presenta la señora Carrió, digamos? ¿Cómo hace ese trabajamiento? Me dijiste que al otro día ya empezaba un plan de reorganización social, pero ¿sería salvaje? ¿Sería duro ese cambio? No, yo concibo que no. Yo concibo que el kirchnerismo, yo diría que adentro, yo no generalizo, ¿no? El PJ
que es parte del peronismo, pero hay muchos peronistas que son gente muy buena, y por eso no generalizo, pero la mayoría del PJ son gente enferma por el poder. Hacen todo para permanecer en el poder, como si viviéramos en la Edad Media y los reyes, ¿viste? Y ahora vemos que hay un príncipe heredero. Es decir, no tiene votos el príncipe heredero, si no, no lo dejan puesto. No sé si me entienden. El tipo reunió con el aparato del Estado 20.000 personas en Argentinos Juniors y ahora eso le daría derecho a ser el príncipe heredero. Decir que, bueno, felizmente la cultura política de los argentinos impide que lo compremos. No obstante, la retirada que ya ven como inevitable es dejando un terreno minado y aparte de minado con funcionarios en todos los lugares propios, con funcionarios y un sistema clientelar al cual le dicen: ojo que si nos vamos nosotros no hay más asignación universal por hijo, ojo que si nos vamos nosotros ustedes van a ser los olvidados de la tierra. Por eso yo vengo dando también una gran pelea en UNEN para que abordemos. Nosotros lo que tenemos que decir desde mi punto de vista es decir que hay distintos problemas. El campo minado, ese es un tema. La burocracia que te dejan en el Estado, ese es otro problema. Y la relación con el pueblo pobre, que ese es otro problema. Voy a circunscribirme a este tercer problema. Los otros dos también puedo decirte qué es lo que pienso, pero me circunscribo a este problema. Yo creo que nosotros, en lo que tiene que ver con las políticas sociales, tenemos que decir la asignación universal por hijo, como decimos todos, está muy bien. Y las políticas que ha hecho el gobierno a nivel social son buenas. Las que nosotros vamos a hacer son mucho mejores, son muy superiores. De manera que nadie tenga miedo a perder absolutamente nada. Muy por el contrario, van a ganar con el próximo gobierno. Pero el próximo gobierno no los va a tener como rehenes políticos, no los va a tener como clientela cautiva. Esto lo vamos a hacer para que ustedes sean libres, porque es un derecho que les pertenece como ir a votar. No es que yo le dejo ir a votar a usted, usted va a votar por derecho propio, y esto que recibe es una herencia que le pertenece. Por tanto, lo que le va a dar esto es libertad, le va a dar más seguridad, le va a dar mejores condiciones de existencia. Nosotros tenemos que romper el vínculo del PJ con ese sector popular que ha sido hundido, si se quiere, también en la ignorancia, en la imaginación, ¿no? Pero no lo vamos a romper criticando simplemente a los que hoy ellos visualizan como que son los que le dan. Lo vamos a romper superándolos. Y una vez que superemos esto, ese vínculo se rompe para siempre. Nunca más esa gente vuelve a un sistema clientelar. Como en la democracia ya no hay marcha atrás. Entonces en el plano social tampoco va a haber marcha atrás. Y nosotros habremos roto un círculo vicioso, porque estos tipos, el agravante de estos tipos, es que uno podría decir que quieren el poder para el bien común. Si uno viera las fortunas que se llevan puestas y la riqueza que se llevan puesta, uno dice, estos tipos quieren el poder para enriquecerse ellos. Porque la corrupción es central en este esquema. Entonces, yo pienso que esto, paulatinamente, a medida que la gente va observando que el gobierno que llega le mejora la calidad de vida y lo libera de cualquier dependencia, la gente no es tonta. La gente empieza, che, ¿y se da seguro? Che, ¿y si voy a laburar? ¿Me lo sacarán en plan? No, no te lo van a sacar. El tipo va, no, usted lo tiene. Entonces voy a laburar, y voy a laburar con entusiasmo. Ah, entonces podemos hacer la pieza, podemos ampliar la casa, podemos pintarla, podemos qué sé yo, hacer una cantidad de cosas. Puedo votar a quien quiera. Y puedo votar a quien quiero. Y puedo votar a quien quiero. Estoy liberado. Entonces a mí me parece que esto es muy virtuoso para la sociedad argentina. Y las personas liberadas, desde mi punto de vista, son no solo para ellas, sino para la sociedad, es lo mejor que podemos tener. Un tipo sometido, si se quiere, una persona sometida, es poco lo que brinda, es poco lo que crea, es poco lo que aporta. En cambio, una persona liberada es mucho lo que inventa, mucho lo que crea, mucho lo que aporta, mucho lo que le da a la sociedad.
esto me parece que es muy importante. Me voy a poner, si me permitís, ahora voy a ir, me voy a poner del lado del diablo. Me voy a poner del lado de los economistas más fríos. Esos economistas que no se emocionan con nada, que solo quieren ver creación de riqueza y nada más. Y le interesa que el Producto Bruto crezca y no le importa nada más. Me voy a poner de ese lado. Puesto de ese lado, yo les diría que la máquina creadora de riqueza, sobre todo en los últimos 50 años, esa máquina que crea riqueza, no son ni las vacas que tienen terneros, ni los campos que producen soja, trigo, maíz, cebada, etc., ni las industrias. Es el cerebro humano. ¿Está? Por eso a esta era la llaman la era del conocimiento. Esta es la era del conocimiento. Es decir, a mí no me gusta mucho la era del conocimiento, me gusta más la era de la inteligencia. Podría ser igual, pero el conocimiento es como que está en la biblioteca, en cambio la inteligencia está acá. Por ahí hay mucho conocimiento en la biblioteca, pero si nadie agarra un libro, el conocimiento está ahí dormido. En cambio, la inteligencia está acá. Ahora, esta inteligencia no es que hay un cerebro que vos dejás en el freezer de la heladera y lo vais a buscar mañana, no. Si el resto no está bien, no puede estar bien. ¿Qué necesita básicamente el cerebro? Lo que necesita el cuerpo humano, que estar bien nutrido y estimulado. Bien nutrido y estimulado. Educado e instruido, ¿correcto? Entonces, cuando vos a un sector de la población no le brindás la nutrición que corresponde, el estímulo, la educación y la instrucción que corresponde, vos estás haciendo que esa máquina maravillosa, que es la mayor creadora de riqueza, que es el cerebro humano, no funcione. Y se desvíe. Y muchas veces no solo que no funciona y se desvía, sino que se mete en callejones sin salida. ¿Lo sabemos? Todos nosotros lo sabemos. ¿Cuál es el callejón sin salida? La cerveza, la cocaína, el paco, el PJ. El PJ. Entonces, yo te diría que desde el punto de vista del diablo de estos economistas fríos, esta propuesta también es muy buena. Lógico que, insisto, tiene que complementarse con una cantidad de políticas públicas y tiene que crear una condición. Para mí es virtuoso también, porque yo creo que la Argentina que inventó el PJ es una Argentina imprevisible y arbitraria, que es también lo que desestimula el desarrollo del país, por falta de inversión. Nadie invierte si yo te voy a cambiar las reglas de juego todo el tiempo. Yo te puedo decir, estas reglas son duras. Este árbitro con el que vamos a jugar este partido de fútbol es un árbitro duro. Vos ya sabés que el árbitro es duro, que no puede pegar patada. Pero ya sabés que son las reglas de juego. Lo que no puede tener un árbitro que una patada en la cabeza no te la cobra. Y después pateaste la pelota al lateral y te saca tarjeta amarilla. Este tipo está loco. Entonces, lo que nosotros necesitamos son reglas de juego claras. Esto hace a las reglas de juego claras e imprevisibles. Y hace al desarrollo virtuoso de la Argentina. Mario, una de las preguntas que se hace a mucha gente, que nosotros conversamos a través de la salida, a través de conversaciones con otras personas que nos rodean, es el tema ¿y los planes? La gente dice, ¿qué pasa con la gente que está recibiendo los planes? Pero esa gente no nos va a votar, no va a votar, no va a querer votar a los candidatos que elegimos, etc. Hay como un miedo que es el miedo al egoísmo. Ahora, si vos planteaste esto en UNE, precisamente con Martín, ¿por qué UNE no hace un estudio de un comunicado oficial de UNE? Nos quitan ese miedo y dan una esperanza a la gente que pueda tener esa libertad de poder optar, de que no se le va a quitar. Obviamente que es lo que vos acabas de plantear acá, por el libro, todo eso, diré que tengo estudio, pero ¿por qué no se hace? Porque eso sería una gran ventaja para poder cambiar esta estigmatización que tenemos. Bueno, a mí me parece, yo tengo la impresión, yo creo que ha sido una creación bárbara. Este espacio ha sido una creación bárbara.
pero todavía nos estamos entendiendo, somos un equipo y nos estamos entendiendo, digamos. Yo te diría que nosotros, yo lo he planteado en muchas reuniones, y he planteado incluso que tenemos que hacer un acto, el acto central del Frente Amplio, el acto central en la República Argentina, lo podemos hacer en La Matanza. Perfecto. Perfecto. Yo tengo planteado, lo vengo planteando permanentemente. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo lo siguiente, si nosotros tenemos que barrer con algo, y no descalifico a nadie, ni siento odios, ni nada por nadie, pero si tenemos que barrer a alguien, son a los varones del conurbano. Y si unen no está dispuesto a barrer, es que no está dispuesto a ganar. Exacto. Si no está dispuesto a barrer, es peor aún. Digo que si no estamos dispuestos a barrer con esta mafia, ni ganemos. Porque si vamos a tener un gobierno nacional rodeado y condicionado por la mafia, yo te diría, mejor perdamos. No, para eso está Massa. Para eso está Massa. ¿Para qué ganar? Si vos no estás dispuesto, y a mí me parece que todavía nos cuesta esta idea de que hay que barrer a los OTC, hay que barrer a los Musi, hay que barrer a los Pereira, hay que barrer a... Y también hay que barrer a los Espinosa. Hay que barrerlos. Y cuando digo barrerlos, lo digo con respeto, ganándole las elecciones, pero para ganarle las elecciones la gente tiene que ver, ¿estos tipos vienen a ganar? Sí. ¿Estos tipos bajan? ¿Ponen el pecho? Sí, ponen el pecho. ¿Los enfrentan? Sí. Ah, bueno, entonces yo juego con ellos. Porque si ustedes no están dispuestos a jugar, superestructura del Frente Amplio unen, no nos pidan a nosotros como pueblo. Yo que soy un vecino, que yo venga y ponga mi cariño. Ahora, si ustedes están dispuestos a jugar, nosotros también jugamos. Y creo que todavía nos falta esta voluntad. Y para esta voluntad hay que decirle a la gente, si la gente habla de planes, para tener el mismo idioma, vos tenés un plan, nosotros te vamos a dar un plan muchísimo mejor. ¿Querés que te lo expliquemos? Te lo explicamos. Pero si no, tenés claro que vas a tener un plan mejor, como un acto de justicia, de libertad, de igualdad y fraternidad. Tomo las tres palabras de la Revolución Francesa. Está pensado, Mario, sacar una declaración conjunta de los presidenciales UNE para que todo el pueblo argentino sepa esto, porque el miedo es ese, Mario. ¿Con quién hablas? Todo el mundo, pero ¿cuántos electores tienen los planes de trabajar? ¿Cuántos electores son los tipos que van a votarlo esto porque tienen miedo que se lo saquen? Ataquemos eso, Mario, metamos un puñal ahí. Bueno, todo lo tenemos que hacer, estoy de acuerdo con vos. Yo quiero hacer Ahí está. Nico y después la compañera. Bueno, mire, muy bonita el discurso, ¿no? Pero él habla de planes, los planes de la última elección, hubo una gran variable, no es que, digamos, han votado al oficialismo. Yo digo, no, una cosa, que políticamente como país estamos funcionando mal en el tema, parece que cuando llegan al poder se obnubilan los políticos, que quieren perpetuar, conocemos perfectamente todo cómo se han enriquecido totalmente su patrimonio, ¿no? Yo digo, no hay una ley que desde el Congreso, digo, bueno, tenemos acá un presidente vecino, uruguayo, que él vive con lo que tiene y se conforma, no quiere enriquecerse, no quiere crecer su fortuna, y entonces como país me parece que ahí estamos fallando nosotros en la política de esa, porque yo vengo de una rama sindical y veo también que el sindicalismo se perpetúa en el poder, pues, tenemos grandes dinosaurios que están todavía en actividad y no lo podemos sacar. Y en la política también pasa lo mismo, por eso que ahí estamos fallando como política y como democracia nosotros. Entonces por eso mismo yo pienso que ahí tendríamos que la comunidad, la sociedad en toda decir, bueno, algo está fallando. Y como matanceros, nosotros acá en la matanza, siempre dijimos, el político tiene que bajar acá a pisar el barro para decir, bueno, es lo que hace falta, eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros no tenemos ni cloaca, no tenemos ni asfalto, vivimos en el barro, no tenemos veredas, no tenemos iluminación, no tenemos seguridad, y todas esas cosas. Me parece perfecto y me parece genial que usted baje acá para ver y conocer todas estas propuestas y estos reclamos que venimos haciendo permanentemente la sociedad nosotros.
Nada más, quería decir simplemente eso, porque... ¿Puedo una pregunta? Perdón, está la compañera y disculpa. Perdón. Sí, es muy importante que hable primero ella. Sí. Si no lo come la noche de la cena. Pero le tocaba cocinar a él. Una cosa que me quedó pendiente con respecto al primer punto de que estabas hablando de cómo iba a ser la ¿está estipulado también dentro de este estudio la posibilidad, un proyecto o de qué forma se va a participar en la recuperación de fábricas y de pymes que han cerrado en este tiempo? Bueno, vos, en principio, dos cositas, ¿no? Esto es para, lo dijo Walter, esto es para debatir, no es que yo vea como una verdad revelada y te digo, no, esto es para debatir. Lo que sí me parece es que los políticos, a veces, no es el caso de Elisa Carrió, le tienen un poco de miedo a las cuestiones técnicas. Acá está resuelto la cuestión técnica. Ahora bien, yo, para poner las cosas en su justo término, digo, la política asume el objetivo y los técnicos se subordinan a los políticos. No son los políticos los que se subordinan a los técnicos, sobre todo cuando no estamos hablando de algo demasiado difícil de hacer. Esto es bastante sencillo de hacer. Quiero recordar en esta dirección que en 1963, en un discurso histórico, que lo pueden encontrar por internet, John Fitzgerald Kennedy dijo que los Estados Unidos, 1963, antes de que termine la década, tenía que llevar un hombre a la luna y traerlo a salvo de vuelta. Esto sí que era difícil. Esto era difícil de serio. Esto es una pavada. A él lo mataron, lo asesinaron. Poco tiempo después lo asesinaron. Ahora, en 1969, antes de que terminara la década, Estados Unidos puso 3 hombres en la luna y los trajo vivitos y sanos y salvos a la Tierra de vuelta. Eso era difícil. A mí a veces me parece que nuestros políticos no tienen la audacia que hay que tener. Muchachos, vamos a erradicar la indigencia y la pobreza, hay que decírselo al país. No, porque parece que somos medidos, que somos prudentes, que vamos a ser felices. No, hay que ir para adelante con todo. Sobre todo por los competidores que tenemos adelante, que ellos van y te prometen el oro y el moro. Así que en ese sentido me parece que todos nosotros tenemos que impulsar para que esto avance aún más. Traje lo de Elisa Carrió porque está dicho por Elisa Carrió, no lo tiene por qué. Puede hacer la misma propuesta con otra fórmula, con otro concepto, pero yo creo que acá está bien resuelto. Pero si hay otra propuesta mejor, sacamos esta y ponemos otra mejor. Pero me parece que esta anda bien. Lo segundo que vos decís, a mí me parece lo siguiente. A mí me parece que nosotros, esto no es palabras porque estoy en una cooperativa, nosotros somos cooperativistas. Y nosotros creemos que el futuro venturoso de la economía es a través del cooperativismo. Por décadas y quizás por siglos sobrevive a la propiedad privada, la propiedad estatal. Nosotros no somos estatistas, somos socialistas. No somos estatistas, todo el mundo se equivoca pensando que nosotros somos estatistas. No somos estatistas, somos socialistas. Cuando decimos socialistas decimos que si tiene que haber una dirección del ferrocarril, tienen que participar los ingenieros, los técnicos, los administrativos del ferrocarril, los trabajadores de la línea ferroviaria, lo de la fraternidad, el Estado, los usuarios, todos los puntos de vista. Porque si vos se lo dejás a Randazzo hace política electoral con los ferrocarriles. Eso no es vos tenés que tener una dirección que tenga en cuenta el punto de vista de los usuarios, el punto de vista de los trabajadores, el punto de vista de todos. Eso es para nosotros socializar. Por eso también la YPF, por ejemplo, ahí vos, es muy difícil que algo se corrompa cuando participan en la dirección estratégica de algo. Es lo que nos pasó con YPF. Se la hundieron las burocracias que se metieron de otras empresas a conducir a YPF para hundir a YPF. A YPF la mató la corrupción. Todas las empresas que se caen hay que observar si pueden ser viables. Hay que recuperarlas
para los trabajadores. Si los trabajadores tienen disposición, el Estado tiene que tomar todas las medidas para que se salvaguarde a través de la institución cooperativa esto. Y el Estado tiene que expropiar aquello que haya que expropiar, por ejemplo el Hotel Bowen. Ya lo tendría que haber expropiado y habérselo dado. Porque ese hotel, los dueños lo abandonaron. Lo salvaron los trabajadores y ahora se lo quieren restituir a los dueños. No, si los dueños tienen algún derecho, que el Estado se los pague y que coparticipe, pero ese hotel tiene que ir a los trabajadores. Quiere decir que yo estoy totalmente a favor de las cooperativas y de la autogestión, porque en la autogestión está el crecimiento de los trabajadores. No nos olvidemos que en la sociedad se estima que el tipo que es capitalista es el tipo capaz y el obrero es el incapaz. Falso. En la mayor parte de los casos, el capitalista porque tiene la guita, pero los más capaces son los trabajadores. Eso es lo que pasa en la mano. Pero eso es aparte por ley, porque si hay uno arriba y 20 abajo, es más probable que alguno de los de abajo sea más capaz que ese de arriba. Entonces, sin dogmatismo, sin ningún dogmatismo. Soluciones concretas, los problemas concretos, nosotros creemos que hay que rescatar. Y además, con este mecanismo y algunas otras políticas nosotros deberíamos lograr que cuando 3 chicos salen de la escuela industrial y quieren emprender una empresa, que salen con todo el entusiasmo, le facilitemos y le llamemos todo. Porque en este país no podés emprender nada. Vos sos de 19, 20 años, querés emprender una cosa, tenés millones, no, directamente no podés. Bueno, hay que facilitar. Primero que viene el municipio y te pregunta qué estás haciendo, tenés que pagar. Hay que facilitar, eso hay que, no quiero decir cuáles son las medidas concretas que habría que discutirlas, pero hay que decir, bueno muchachos, ustedes quieren, bueno, tienen todas estas prebendas para que puedan salir adelante, porque lo que necesitamos son miles de pequeños y medianos y grandes proyectos que por iniciativa y creatividad de nuestra gente puedan sacar el país adelante. El país adelante no lo sacamos ningún dirigente político. Por sí. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a liberar la potencia que hay en el pueblo. Bueno, no quiero decir porque es medio peronista. Compañero, gracias. No, con respecto, pero con toda buena onda, ¿no? Sí. Ahí tenemos un ejemplo de un exdiputado que empezó pobre, terminó pobre en la carrera de diputación, no se llenó los bolsillos, no tiene eso, digamos, ¿no? La parte de industria, ¿no es cierto? El otro día hablando con el señor Rodón, ¿se llamaba? ¿De seguridad? No, Garay. Garay. Le digo, mire, yo soy industrialista, le digo, y bueno, pero no se puede, dice, en este país no se puede porque no hay energía, me dice. Qué chocante, me pegó. Digo, pues, cuando a mí me vienen así yo pienso un día, una semana, digamos. Entonces, busqué el tema de energía, digamos, ¿no es cierto? Y habló también, me dijo, me chocó con que si usted pone una fábrica, 40 personas, 20 le vienen con problemas de droga, usted no los puede tomar porque le destruyen la fábrica. O viene el sindicalismo y le para la fábrica. También me chocó. Porque yo vengo de los talleres, de las fábricas, vengo de las micropymes, ¿no es cierto? En el año 63, 66, cuando en cada casa había una maquinita inyectora para hacer una producción cualquiera. A Lanús le decían, madre de Lanús. Usted de acá, ¿no? Sí. Yo soy de acá de esta zona. Sí. Bueno, entonces, era un hervidero, copiábamos todo lo que entraba. Ahora no se puede fabricar nada. Si usted fabrica un paraguas que vale 20 pesos, el suyo, ellos le entran con un paraguas de 5 pesos. No revienta, no tenemos una protección. Pero, entonces, volviendo al tema de Garay, me quedé pensando en el tema de energía. Entonces, después voy a hacer un planteamiento de energía para la República, ¿no es cierto? En la cual estoy trabajando junto con el ingeniero Alberto Revelo, para presentarles una energía, digamos, una de las tantas posibilidades, digamos, no dependiendo del petróleo ni de los combustibles fósiles, para la Argentina, digamos, hay un muy buen proyecto. Entonces, me encantaría exponerlo, necesito una hora para exponerlo.
Bien, próxima reunión la hacemos con el proyecto y el libro ¿Cuándo este de proyecto? Horacio que tiene que hacer María Rosa. No, yo ahí no me que se arregle el Discúlpeme la... No, yo me remito, digamos, a este tema. Creo que el tema de la energía, yo vengo de la escuela técnica, soy un estudiante de ingeniería frustrado, porque no terminé, pero mi inclinación es hacia ese lado. Yo también vengo de un viejo que era un hombre gasista y plomero, y teníamos una ferretería en Aedo, que alguno por acá sabe, que es más de 50 años, finalmente la abandoné para meterme con cuerpo y alma en la política. Cuando nosotros teníamos la ferretería, eso que vos señalás que voy a copiar, era así. Nosotros teníamos la Chrysler, teníamos la Cantábrica, teníamos los talleres ferroviarios de Aedo, y alrededor de eso había pequeñas y medianas industrias. Nosotros éramos proveedores de todo eso, como ferreteros. Cuando vino la dictadura, prácticamente el país empezó su proceso de desindustrialización. De hecho, se fue General Motors de San Martín. Bueno, empezó todo un proceso de reconversión. Hoy no está más la Cantábrica, hoy no está la Chrysler, que se transformó en la Universidad de La Matanza, hoy no están los talleres ferroviarios de Aedo, y no están esos cientos de pequeños y medianos talleres de gente con oficio, de gente... Todo ese enorme conocimiento monumental se perdió y se sigue perdiendo. Hace poco se murió el ingeniero Jorge Contestí, un especialista en el tema ferroviario, quizás el hombre o uno de los 2 o 3 hombres que más sabían de ferrocarriles. Lógicamente, cuando se te muere un hombre de estos, se te muere, es como incendiar una biblioteca, porque perdés un conocimiento que nadie más lo tiene. Y todo eso era el capital gigantesco heredado por la historia del ferrocarril de la Argentina, que lo teníamos que aprovechar para nuestro pueblo y que finalmente se dilapida porque acá ha habido proyectos para que este no sea un país que se realizara como país, un pueblo que se realizara como pueblo. Yo creo que igual ahora tenemos, y el tema de la energía es un tema absolutamente central, absolutamente. Yo personalmente tengo una postura respecto del tema que todavía es el componente central de la matriz energética argentina, que es el tema del petróleo. Yo quedo sorprendido con los análisis que hacen algunos economistas, porque dicen, para extraer este petróleo, atente que creo que hay que ir cambiando la matriz hacia energías renovables, solar, eólica, mareomotriz, hidráulica, en fin, hay que ir cambiando la matriz, eso está fuera de discusión, pero el petróleo va a seguir jugando un rol protagónico en las próximas décadas, de manera que sería muy tonto si nosotros pensáramos que podemos prescindir en las próximas décadas del petróleo. Dicen, no lo podemos hacer como Argentina, como país, como pueblo, porque las inversiones son muy grandes. Si las inversiones son muy grandes, los privados deben ser muy tontos, porque hacen inversiones muy grandes. Qué tontos que son. Pero Mosconi ya sacó el velo. Muchachos, las inversiones son grandes porque las ganancias son monstruosas. Entonces, ¿para qué vamos a dejar que esas ganancias monstruosas? Producir un barril de petróleo en Argentina cuesta entre 8 y 10 dólares, 12 dólares. Y se vende a 100 dólares. ¿Quién se queda con él? Bueno, ahora hay una parte que el Estado recupera, pero en fin, pero hay una caída monstruosa en las reservas de gas, de petróleo. Yo creo que, efectivamente, ahora se está discutiendo una ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos que plantea el gobierno no es buena, y creo que el problema central para tener una política energética es abrir un debate democrático, que se expongan ante el pueblo toda la verdad sobre este tema y que después saquemos conclusiones. Es decir, nadie que se sienta dueño de la verdad. Y Vaca Muerta es un reservorio que está metido en la roca, muy profundo, que todavía no se sabe si... Yo les voy a decir una cosa, porque tampoco quiero aburrir. Una cosa son recursos y otra son reservas.
¿Cuál es el cambio? Yo tengo, voy a ser hipotético, soy propietario de un Ford Falcon modelo 59 que lo tengo en una montaña en la zona del Calafate. El coche cuesta 2.000 pesos, tengo el recurso, pero irlo a buscar me cuesta 50.000 pesos. Entonces, lo dejo que se cubra. Para que un recurso se transforme en reserva, tiene que ser económicamente viable extraerlo, es decir, que el precio final de venta sea inferior a lo que yo invierto para extraerlo. Todavía esa ecuación en la República Argentina, dicho por los mayores especialistas de este país, como Oscar Vicente, que es un hombre del petróleo, que era un hombre de Pérez Compán, de décadas de trabajar en eso, todavía esa ecuación no cierra. Por tanto, hay que tener cuidado sobre esas reservas, porque es probable que compañías extranjeras pretendan no extraer el petróleo de Vaca Muerta, sino quedarse con un área, retener el área 5, 10, 20 años hasta que el petróleo se vuelva rentable y después obtener la ganancia para la empresa. Con esto no quiero demonizar ni a la empresa ni a nadie. Simplemente quiero decir que la República Argentina tiene que utilizar su cerebro colectivo para resolver esta cuestión de la manera más conveniente para el país. Y para eso no son soluciones sencillas. Miren, uno de los grandes problemas, no voy a decir más nada, uno de los grandes problemas es que nos idiotizan, yo soy parte de los idiotas, con el fútbol, con etcétera, no voy a decir más. Nos idiotizan. Entonces, ahora, hay una cosa que uno tiene que saber, que los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Porque si no, todos podríamos ser neurocirujanos. Tenés un problema, yo te opero. Agarro el hacha. No es así. Los problemas, cuando el gobierno te plantea la disyuntiva totalmente marketinera, patria o buitres, un problema complejo, no, yo digo que se trata de dos pájaros bobos. Los buitres, que son pájaros bobos, y los pingüinos, que también son pájaros bobos. El problema que tenemos es que los buitres fueron a los pingüinos, pero en términos de pájaros bobos, porque realmente son problemas complejos que reclaman realmente desarrollo, estudio, debate, propuestas, elegir, buscar los caminos posibles y elegir el mejor camino. Por eso la democracia es muy sabia, pero se ejerce poco cuando tenés una presidenta que sabe de todo, que resuelve todos los problemas y que frente a todo solo ella puede resolverlo. Eso es la ruta del fracaso, que es en el que nos encontramos, y la decadencia, que es lamentablemente en la que nos encontramos ahora. Usted sabe que el otro día hablaba el intendente de Neuquén, y él decía, quieren traer toda la resolución, la cosa, todo para beneficio de ellos. En Neuquén no dejan nada, se llevan todo. Deja árido todo y un lugar infértil. Ya eso, en otros países lo han hecho, y ahora lo vienen a hacer acá. Y acá no toman, toro por las astas o un asno. Vienen y se quedan ahí. Compañeros, me parece que ya estaríamos llegando un poco. Yo quiero decir lo al último. cierre. Ahora te paso, Mario. Más que nada, evidentemente Mario tiene miles de cosas para contarnos y podríamos quedarnos hasta mañana y ciertamente no terminar. Una consulta para aquellos que quisieran comprar el libro, ¿cómo sería esta cuestión? Ya para después pasarte la palabra a vos, a Toti, darle el cierre. De 2 veces. De 2 veces que lo diga. ¿Cómo es el tema? Siempre 100 pesos el libro, viene con autógrafo. Sí, claro, sí. De Mario, que además de ser el secretario y saber todo esto que nos está transmitiendo, fue 2 veces candidato a presidente de la Argentina. Sí, en el 95 y en el 2003. Así que aquel que lo quiera, ahora cuando terminamos, solicita. Bueno, ahora sí le paso la. Perdón. Le paso la palabra ya al compañero Walter. Sí. Quería hacer una pregunta. Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel. Yo llegué un poco tarde, pido disculpas. No sé si lo explicó en la presentación del libro, pero me interesa saber puntualmente qué propuesta o qué
hablaba de una batalla cultural, ¿no?, que hay que dar y que posiblemente entre pinzas este gobierno también intentó, y de hecho por ahí un poco demagógico si se quiere, dar ese salto de proponer una batalla cultural desde lo discursivo, porque no hay análisis para hacer y de momento, pero digamos, desde, si quiere, desde el libro y también de la propuesta de uno, ¿cuál es la batalla cultural que se propone? Yo no te voy a repetir nada de lo que ya dije porque sería falta de respeto para ellos. Lo que sí te digo es que la primera batalla cultural que UNEN tiene que dar es que sus dirigentes prediquen con el ejemplo. Y creo que si yo estoy conforme en este espacio, es porque sé que ninguno de los dirigentes se ha enriquecido de expensas del erario público. De manera que esa es la primera gran batalla. Las batallas que vos señalás por parte del kirchnerismo, que muchas veces con el bombardeo incesante del aparato estatal terminan teniendo algún efecto, tienen un enorme talón de Aquiles, que ellos no pueden explicar el propio crecimiento de su patrimonio. Ellos no pueden explicar su conducta de vida durante muchísimos años. Ellos no pueden explicar que se hayan apropiado indebidamente del tema de los derechos humanos cuando se pasaron 7 años de la dictadura debajo de la cama y por tanto no tienen autoridad moral para hacerlo. Pero si en todo caso, de manera tardía, con la democracia quisieran defender los derechos humanos, en Santa Cruz las madres de Plaza de Mayo no podían dar una vuelta a la plaza porque Kirchner las reprimía. Entonces, ellos tienen que explicar demasiada cantidad de cosas como para que uno pueda creer que ellos pueden ser los portadores de valores, de principios, porque lo primero de todo es la ejemplaridad. Y lo que no puede este gobierno dar es ejemplaridad. Siempre decimos que una cosa es la educación y otra cosa es la instrucción. Y esto es una confusión muy grande. Nosotros necesitamos compatriotas educados e instruidos. Se educa por el ejemplo de la familia, el ejemplo del barrio, el ejemplo de la sociedad, el ejemplo de los dirigentes. Por ahí se educa. Y se instruye en el sistema educativo, donde te enseñan a sumar, a restar, en fin, y todo lo que tiene que ver con la instrucción. Hay gente muy instruida que no es educada. Hay gente que no ha tenido gran instrucción, pero es altamente educada. Entonces, yo creo que hay que dar una batalla por recuperar lo que entendemos como igual, por recuperar los valores éticos de la democracia y de la república. La democracia es mucho más que el sufragio universal. El sufragio universal es un integrante indispensable de la democracia, como las ruedas son el motor a un coche, pero las ruedas no son un coche. La democracia se integra con ética. Si no hay una ética de la democracia, que es la ética por la igualdad social, por la libertad, por la solidaridad, luego no hay democracia. Y si vos lo que tenés en el gobierno nacional son gente que quiere, y no estoy inventando nada, quiere violentar la Constitución, solo que no puede, para perpetuarse en el poder. Cuando vos tenés los dirigentes de UNEN, que todos dicen 4 años y nos vamos. 4 años, listo, viene otro. Eso es, con perpetuación en el poder, no hay democracia y no hay república. Yo creo que hoy los valores democráticos y republicanos, si viven en muchos lados de la sociedad, pero si palpitan con fuerza en algún lado, es acá, es en el Frente Amplio UNEN. Y creo que esa es parte de la gran batalla cultural junto a otro conjunto grande, pero que yo los tengo muy aburridos ya, porque vos llegaste tarde y te salvaste de la exposición, pero ellos no. Así que yo lo último que quiero decir, y esto lo digo con absoluta y total convicción y con sinceridad. Este núcleo humano que trabaja acá tiene un dirigente extraordinario que es el Toti. Fuera de serie. Fuera de serie desde todo punto de vista. Fuera de serie desde su conducta, desde su compromiso, desde su inteligencia.
y desde su percepción de la realidad y de cómo se resuelven los problemas en la Argentina. Es un dirigente social que yo creo que se ha elevado a la categoría de un gran dirigente político. Lo digo con sinceridad, Toti. Y estoy acá con un orgullo enorme de que ustedes me hayan permitido y me hayan invitado para esto. Y yo creo que el Toti realmente, y esto que estaba diciendo, es un ejemplo. Es un ejemplo que deberían seguir todos los dirigentes sociales, culturales y de todos lados, que es nunca perder su raíz, nunca perder su compromiso y mantener en alto siempre el conjunto de las banderas. Entonces se sobrepuso, digamos, a lo que pudieran ser las banderas sociales estrictamente, por eso es un movimiento social, pero es un movimiento social que se plantea la República. No se plantea solo el plato de sopa, sino que se plantea además la dignidad humana. Y eso me parece a mí es que hace a la grandeza de un dirigente cuando estas banderas las puede llevar durante tanto tiempo y de manera tan obra. Por eso no quería terminar sin dedicarle este reconocimiento al Toti, que ojalá en Argentina tuviéramos muchos dirigentes de la calidad y de la envergadura de acá de mi amigo. Muchas gracias. No voy a responder nada porque Mario es mi amigo. Claro. Aquello que tiene el libro es una vueltita por aquí. Sí, acá puede firmar. Ya tenemos 6 minutos.